En Chile hay más de 16 millones y medio de habitantes, cerca de 1.500.000 más de los que había en el 2002. Sin embargo, la población está creciendo, fíjate que a una tasa menor. Así es. Bueno, y así lo sostuvo además el director del Instituto Nacional de Estadísticas al dar a conocer los resultados del censo 2012. Y para conversar sobre esto y otros temas, tomamos contacto justamente con Francisco Lavé, director del INE. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, Mónica? Muy bien, gracias. Buenas tardes. A ver, lo primero que queremos preguntarle es respecto justamente de las cifras del censo. Se creía que íbamos a hacer 17.400.000, esa fue la primera proyección, aunque usted siempre dijo 17 millones para ser justo. Pero, ¿usted sigue creyendo que vamos a llegar a los 17 millones de chilenos? Explíquenos cómo llegamos a esa cifra. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque estamos comparando cosas distintas. Una son las cifras que entrega el INE en esta oportunidad, y otra cosa es el trabajo que se hace con CELADE a partir de marzo del próximo año, en la cual se hace la conciliación censal. En esto, el censo, más todos los otros censos desde el 52 en adelante, son conjuntamente con la información que se obtiene del registro civil de nacimiento y mortalidad, más la información que se obtiene de ingresos y salidas de personas del país, eso hacen un todo que finalmente lleva a la cifra de chilenos o personas que habitamos este país. Pero ¿cómo se podría llegar a los 17? Esa cifra, obviamente siempre en todos los censos es bastante superior a la cifra equivalente a la que nosotros entregamos hoy día. Para darle un ejemplo, en el censo del 92, que fue un muy buen censo, las cifras fueron 330.000 personas más que las que se informaron en el primer informe. Y en el censo pasado, el del 2002, fueron 670.000 más personas que en el primer informe. Ahora, las cifras pueden parecer muy grandes, pero en realidad no lo son. A nivel internacional se acepta, por ejemplo, en Latinoamérica el promedio de alrededor de un 7% de omisión. Es decir, 7% sobre el total es una cifra bastante mayor que 1 millón. Y nosotros tuvimos en el censo pasado solo 600 y tantos mil más. ¿Señor Lavé? Y un 5% es una cifra muy buena. Y realmente tuvimos menos que eso de omisión. A ver, señor Lavé, ¿podemos ver el detalle? ¿Podemos ver el detalle de las cifras? Yo no me atrevería a decir cuánto vamos a hacer. Ahora, si usted me pregunta a mí como persona, yo realmente sigo pensando que vamos a ser cercanos a los 17.000 y algo, un poquito más. Menos que los 17... Perdón, de los 17.400.000 estimados. Ahora, vamos a las cifras. Hoy, de acuerdo a esto, a los que fueron contados, entendemos, son 16.572.475. ¿Cuántos hogares no fueron censados? Nosotros estimamos que los hogares que no fueron censados fueron alrededor de 94.000. Ya, y eso con el promedio... Y esto derivado de varias cosas. En primer lugar, cuando se hace el precenso, lo que se hace es un año antes para identificar las poblaciones. Es decir, identificar cada una de las casas a la cual después va a ir el censista. Y eso nos permite planificar el trabajo en terreno. Pero entre el precenso y el censo hubo en algunas regiones más de un año de diferencia y en otras menos de un año. Y en consecuencia, en un año, con la tasa de crecimiento del número de viviendas, esto representaba alrededor de un 2,7 más de viviendas. Señor Lavé, que no las teníamos, okay. No sabíamos dónde estaban, porque el precenso no la había considerado, porque el precenso se había hecho antes. O sea, lo que usted nos está diciendo es que hay 94.000 viviendas a las cuales algunas las pillamos, pero se nos quedaron ahí en total alrededor de 92, 94.000 viviendas. ¿A las cuales ustedes no fueron? Incluye naturalmente aquellas viviendas en las cuales por distintas razones, aunque estaban en el precenso, no fueron censadas, errores nuestros. Ok, o sea, 94.000 viviendas a las cuales ustedes no fueron o a las cuales fueron y no les abrieron la puerta o no pudieron censar a las personas, o ambas. No, hay muchas viviendas en que no, de partida mucha vivienda de rechazo. Sobre todo en los barrios más acomodados hay mucha gente que simplemente nos dijo, mira, yo no quiero ser censado. Hay otros lugares en donde nos costó mucho ingresar. Hay otros lugares en donde por distintas razones de criminalidad fue muy difícil ingresar. En general yo me atrevería a decir que los lugares
más fáciles de hacer el levantamiento del censo, pero los lugares Señor Lavé, de clase media, sí, de ingresos medios bajos. Si lo que queremos Esa saber, gente señor siempre Lavé, estuvo dispuesta a ser censada, sí, nos abrieron sus puertas, trataron a los censistas muy bien. En general estoy muy agradecido de todo ello. ya nos queda súper claro cuáles fueron las dificultades para censar, pero la pregunta es súper concreta. Esos 94.000 hogares sin censar incluye casas a las que no fueron y además casas a las que fueron y no los recibieron. ¿Eso es lo que incluye los 94.000? Yo incluyo los 94.000 básicamente las casas que no sabíamos dónde estaban porque no la habíamos identificado en el precenso. Ya, Ok, entonces la suma total, ¿cuántas más casas ustedes fueron pero no pudieron censar? ¿Cuántos hogares no fueron censados en Chile, no importa por qué circunstancia? Esa es la pregunta. Esa es una cifra alrededor del 2%. ¿O sea? ¿O sea? Es una cifra alrededor del 2%, lugares en donde fuimos varias veces a la vivienda y no encontramos a las personas, lo que se llama moradores ausentes. Ya, o sea, 2%, la cantidad de hogares es de aproximadamente 5 millones, el total, 2% serían unas 100.000. El 2% claro, son alrededor de otras 90.000 o 100.000 viviendas más. Más, pero o sea, insisto, más. En total, esto se va a quedar claramente determinado cuando se haga el trabajo de conciliación censal. Ya, ahora yo quiero... Pero solo para aclarar el punto, cosa, señor Lavé, para que nos entiendan los televidentes, 94.000 más 100.000. Están convencidos de que el censo es para saber cuántos chilenos somos. La verdad que no es para eso. Si quisiéramos saber cuántos chilenos somos, no necesitaríamos hacer un censo. Bastaría con tomar los datos del registro civil. Quiero hacer una acotación. En Chile quizás ni siquiera necesitaríamos tener nuestros nombres. Nosotros tenemos un número que se llama RUT. Este es el único país del mundo, entiendo, en donde hay un solo número para todo, que es el RUT. Y en consecuencia, en Chile, para ser chileno, para existir, la guagüita cuando nace tenemos que inscribirla en el registro civil, si no, no existiría. Y cuando una persona fallece, no podemos sepultarla si no damos informe al registro civil, tenemos la autorización. En consecuencia, no hay un país en el mundo que tenga mejor información que nacimientos y muertes que Chile a través del registro civil. En consecuencia, si realmente quisiéramos saber cuántos somos, con un trabajo no muy complicado, a lo largo de los años uno podría saber exactamente la cantidad de chilenos que somos sin necesidad de hacer un censo. En realidad, el censo, para lo que realmente sirve, es para hacer una caracterización de la población. Saber qué porcentaje de los chilenos somos católicos, qué porcentaje de los chilenos estamos conectados a Internet, qué porcentaje de los chilenos recibimos energía eléctrica, qué porcentaje de los chilenos nos calefaccionamos con carbón, señor Lavé, qué porcentaje, en fin, qué porcentaje de los chilenos vivimos en una casa de determinadas condiciones, señor Lavé, cuántos chilenos vivimos en un departamento. O sea, señor Lavé, para tener esos datos, los chilenos que van a permitir en el futuro ciertas políticas públicas para mejorar el bienestar de todos los chilenos. Para tener esos datos tenemos que haber encuestado la mayor cantidad de gente posible. Lo que usted nos está diciendo es que 94.000 viviendas... De la primera conversación con ustedes, han surgido una serie de datos que son interesantes, como la caída muy fuerte en lo que es el crecimiento de la población. Señor Lavé, le pido por favor que esto sea una conversación y tenemos una pregunta que ha quedado en el tintero, que es la siguiente, se la voy a hacer completa, es la siguiente. 94.000 viviendas a la cual ustedes no fueron, más 100.000 viviendas las cuales no pudieron censar. Por lo tanto estamos hablando de casi 200.000 hogares. Entre el censo del 92 y del 2002, los 10 años siguientes, la población chilena ahora solo creció 1.900.000 personas. O sea, bajó 200.000. Y entre el censo pasado y los últimos 10 años, la población chilena creció un poco más de 1.500.000 personas. O sea, el crecimiento de la población chilena lo está haciendo cada vez con menos fuerza. Cada vez crece menos año que pasa. Todavía no tenemos claro si usted no nos está escuchando o qué, pero hay una pregunta que yo al menos y Daniel también le queremos hacer hace como 10 minutos y hemos tratado de hacérsela y le pido que nos escuche en concreto. La pregunta es la siguiente. Hay 94.000 hogares que no fueron censados porque ustedes no fueron y además 100.000 más
en los cuales no les recibieron, es decir, serían cerca de 200.000 los hogares no censados por distintas razones, ¿sí o no? Por supuesto. Perfecto. Estoy diciendo eso que hay saber. una parte... No, pero a ver, déjeme explicarlo. No me parece correcto sin explicarlo. Por supuesto que puede explicarlo. Lo que pasa es que queríamos primero aclarar la cifra porque nos llegan muchas preguntas y todavía nadie entendía bien cuál era la cifra total. Ahora le damos todo el tiempo que quiera para que nos explique lo que usted nos dice. Por supuesto. Lo primero, cuando yo le hablé de las 94.000 viviendas, esas viviendas no podíamos llegar a ellas porque no las teníamos identificadas porque se construyeron después que se hizo el precenso. Y las otras viviendas que son moradores ausentes, eso corresponde a una tasa bastante inferior a lo que es normal en cualquier censo del mundo. Entonces, no quisiera dejar yo la imagen de que aquí hay una dificultad muy grande, porque no fue así. Ok, nos queda súper claro. Nos queda clarísimo entonces la explicación. Yo no sé si tú tienes alguna... No, solamente era para terminar eso. Si tenemos 200.000 hogares que no fueron censados y el promedio de personas por hogar, según las informaciones que se entregaron hoy día, es de 3,28, debemos entender, por lo tanto, que son, siguiendo ese promedio, algo más de 600.000 personas las que finalmente no fueron censadas. ¿Es correcto eso? Menos que eso. Ahora, en todos los censos... ¿Por qué menos? 200.000 por 3,28 es más de 600.000. Los moradores ausentes... En todos los censos, los moradores ausentes, para los efectos prácticos, se calculan dentro del proceso censal. Y en consecuencia, lo que aparece como cifras realmente perdidas son esas viviendas que no sabemos dónde están, que fueron construidas posteriormente. Perfecto. Señor Lavey, quiero además dejar constancia que nos queda súper claro que, desde su perspectiva, además, es una cifra inferior al omisión censal respecto de otros censos que estamos viendo a nivel mundial, pero queríamos dejar claro entonces la cantidad y la cifra para nuestra audiencia. Pero nos quedan claras las razones por las cuales no se llega. Claro, en todo caso, estas cifras, lo mismo que la del censo pasado, que finalmente se estimaron en 670.000 personas, ¿cierto? Quiero ser claro, son cifras que son totalmente aceptables, incluso calificadas a nivel internacional como un muy buen censo. Ok. Yo espero que en este censo esa cifra sea inferior. Vamos a ver entonces el resultado al final, con todos los datos que usted nos explicaba y las correcciones que falta hacer, porque su impresión sigue siendo que al final los chilenos somos alrededor de 17 millones. Exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Gracias a usted.